Hola y bienvenidos al canal Palabra Pública. El día de hoy tenemos al profesor Patricio Navia con nosotros, quien es profesor en la Universidad Diego Portales y también profesor full-time en la Universidad de Nueva York. Él es autor del último libro, El arco iris del rechazo, que es un libro que contiene alrededor de 12 ensayos que fundamentan el voto rechazo. Y tú lo puedes encontrar en Amazon a alrededor de $8. Entonces, profesor Navia, bienvenido a Palabra Pública. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. De nada, de nada. Primero que nada, conversando sobre lo que está pasando en Chile, sobre todo sobre el plebiscito que se va a hacer acerca del cambio, acerca de la constitución que se quiere ahora comenzar a escribir. Yo por lo menos he dado mi inclinación al voto rechazo, pero en respuesta recibí la idea de que yo no estoy allá, yo no sé lo que sucede en Chile, por lo tanto, por eso es que estoy diciendo rechazo, porque yo no he vivido lo que pasa en Chile. Entonces, para los amigos que nos están viendo, no solamente chilenos, pero fuera de en otros países, ¿qué es lo que está pasando en Chile? ¿Cuál es la situación en Chile hoy en día? Sí, bueno, irónico que te digan eso, ¿no? Porque la Constitución en Chile le garantiza a todos los chilenos el derecho a participar y opinar y de hecho a votar en el plebiscito. Así que como chileno tienes el mismo derecho que los chilenos. Si tienes una perspectiva de entender las cosas y mirar las cosas que puede ser distinta de la que tienen en Vitacura, en los barrios de altos ingresos en Santiago, en los barrios de menos ingresos en otras partes del país. La realidad en Chile varía de lugar en lugar y también es distinta para los chilenos que ven a Chile desde fuera, así que pues, tienes todo el derecho a participar como chileno. Pero lo que ocurre en Chile, en síntesis, para tu audiencia que pudiéramos entender, es que desde el año 90 Chile tuvo una transición a la democracia que fue bastante exitosa, pero que se basó en el modelo económico y en la constitución impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet, una dictadura de 17 años que violó sistemáticamente los derechos humanos. Esta dictadura dejó promulgada una constitución en el año 80, que luego fue modificada antes del inicio de la democracia, el año 89, y se eliminaron muchos enclaves autoritarios, quedaron muchos otros, pero desde el retorno a la democracia, el año 90, Chile avanzó, se desarrolló bastante, se convirtió en el país más desarrollado de América Latina, con menores tasas de pobreza y con desigualdad menor también de la que tenía antes. La desigualdad disminuyó mucho menos, pero disminuyó. Y el país se convirtió en un país que atraía inmigrantes. Chile más bien era un país que enviaba inmigrantes a otros lugares, y en los años recientes el éxito económico de Chile hizo que llegaran más inmigrantes. Pero la Constitución tenía un problema de origen, que es el origen autoritario. En cierto modo, yo presento a mis alumnos en la Universidad de Nueva York esta metáfora, ¿no? que Pinochet es, o Chile más bien Luke Skywalker y Pinochet es Darth Vader de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces, el origen de Chile es un origen ilegítimo en la dictadura, pero al país le ha ido relativamente bien y tiene que lidiar con este legado, que es un legado complicado, ¿no? La Constitución tiene un origen ilegítimo, se impuso en dictadura, pero fue modificado varias veces. A partir del 90 también tuvo una serie de modificaciones importantes el año 2005, y en total se ha modificado ya 46 o 47 veces desde el inicio de la democracia en 1990. No obstante, desde la muerte de Pinochet en 2006, los opositores a Pinochet parece que llevaron la idea esta de oponerse a Pinochet, que nunca fue juzgado, no fue procesado, pero nunca fue encontrado culpable por las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Entonces, ya a partir de la muerte de Pinochet, mucha gente empezó a mirar la constitución de Pinochet como en inglés diríamos el culprit, ¿no? Como el culpable de todos los males que tiene Chile. Y para octubre de 2019 se produjo un estallido social de descontento popular. La gente salió molesta a las calles fundamentalmente porque tenían descontento con la forma como se implementa el modelo económico, creían que las pensiones eran muy bajas, tenían aspiraciones de tener mejor calidad de vida, mejores sueldos, más oportunidades, y la clase política rápidamente tomó esa demanda, digamos, por un Bill of Rights, por más derechos, y la convirtió en una demanda por una nueva constitución. Entonces se llegó a un acuerdo para reemplazar la constitución de Pinochet, y en octubre vamos a dar partida a este potencial proceso constituyente con un plebiscito de entrada donde los chilenos van a decidir si quieren
iniciar este proceso constituyente. Entonces, votar apruebo significa comenzar un proceso constituyente, comenzar a redactar una nueva constitución después de la elección de una asamblea constituyente en el mes de abril del 2021. Va a haber un año completo para elegir, para redactar esta nueva constitución, y por ahí, por mayo, junio del 2022 va a estar lista, y ahí se va a someter a un plebiscito de salida obligatorio en el que la gente va a tener que votar sí o no por esta nueva constitución. Todo ese proceso es lo que está generando esta polémica en Chile. Mucha gente dice que el estallido social tenía que ver mucho más con las demandas sociales, pero ahora estamos en proceso de una nueva constitución, en un proceso constituyente, que a mi juicio tiene bastantes problemas de diseño y que creo además es resultado de esta intención por matar a Pinochet, ¿no? O sea, Pinochet se murió sin ser juzgado y ahora la gente quiere matar la constitución de Pinochet sin necesariamente entender que pues, la nueva constitución pudiera ser peor que la actual. O sea, la gran mayoría de los chilenos dicen que la nueva constitución no va a ser peor, pero podría serlo, ¿no? Siguiendo esa argumentación, ¿por qué tú crees que la discusión, habiendo todos los indicadores, no solo de bienestar, sino que económicos, en muchos aspectos, siendo positivos para la gente en general, por supuesto no al nivel de los países del norte, pero a nivel regional, todos los indicadores han puesto a Chile en primer lugar? ¿Por qué la discusión migró, o digamos jamás se dio de punto positivista, sino que se volvió solamente una discusión normativa? ¿Por qué el tema moral es el que más importa y no los resultados concretos que la Constitución le dio a todos los chilenos en general? Bueno, porque yo sí creo que tenemos un problema de legitimidad de origen, ¿no? El origen del Chile actual es un origen complicado. Yo también uso la metáfora de que Pinochet es como un padre que te dio buena educación, pero mató a un par de tus hermanos, ¿no? Y ahora que tú eres grande, pues tienes pesadillas en las noches porque te acuerdas cuando murieron tus hermanos, y por otro lado, puedes ir al psicólogo porque tienes una buena educación y puedes tener un buen empleo y pagar el psicólogo. Entonces está esa doble contradicción en el caso de Chile. Es innegable que la dictadura violó sistemáticamente los derechos humanos, pero también es innegable que al país le ha ido bastante bien, en particular desde el retorno a la democracia en 1990. La pobreza en Chile hoy es mucho menor y de hecho los grandes problemas de la sociedad actual son problemas más bien crecientemente de clase media. Son problemas, pero problemas, digo, bastante mejores que los problemas que tenía Chile antes. Pero el problema constitucional es un problema de corregir los errores del pasado, mucho más que abordar los desafíos del futuro. Y me parece que ahí está uno de los grandes problemas que tiene Chile hoy. Estamos tratando de reescribir la historia mucho más que tratando de escribir una nueva historia en el futuro que sea mejor para todos. Una de las cosas que yo creo que nos debe preocupar a todos los que estamos pendientes de lo que pasa en Chile es lo que tú llamas en un artículo en el Libero el test democrático. ¿Qué pasa si los que están a favor de apruebo pierden? ¿Qué pasa si otra vez la violencia se impone como un medio de presión para, no sé, otra vez generar otro plebiscito, etcétera? Sí, yo en general, y quiero ser aquí bastante claro, yo he estado a favor de una nueva constitución. Siempre me pareció una buena idea hacer un proceso constituyente y que un candidato ganara prometiendo una nueva constitución. En las últimas 3 elecciones yo apoyé a un candidato que quería una nueva constitución porque estaba haciendo campaña prometiendo esa nueva constitución. El presidente Piñera ganó prometiendo que no iba a ser una nueva constitución, y me parece que parte del proceso democrático implica respetar la voluntad popular, ¿no? Ganó con un programa y luego por la fuerza de los hechos, por la violencia en esencia del estallido social del 18 de octubre, Piñera tuvo que renunciar a sus principios y adoptó esta idea de una nueva constitución. Pero eso no fue por lo que votaron los chilenos en noviembre y diciembre del 2017, haciendo una metáfora con los Estados Unidos. A mí me parece una terrible idea que el presidente Trump quiera construir un muro en la frontera, pero el presidente Trump hizo campaña y ganó la elección, no sacó una mayoría, pero ganó la elección de hecho sacó menos votos que su rival, pero ganó la elección con esa promesa y luego tiene todo el derecho a intentar cumplir esa promesa porque los que votaron por él esperaban que Trump hiciera eso.
Si producto de un estallido social, Trump de pronto dice, no, ahora vamos a aceptar a todos los inmigrantes que quieran venir, eso significa que no solo renuncia a sus principios, sino que viola una de sus promesas, uno de sus compromisos de campaña. Y eso me parece impropio. Entonces, creo que parte del problema que estamos enfrentando en Chile ahora es que si las cosas se deciden más allá de las elecciones, si se deciden por quién puede sacar más gente a la calle, entonces vamos a tener un problema de verdad, porque las elecciones se usan fundamentalmente para evitar tener que estar saliendo a la calle todo el tiempo. Pero si tú no tratas de ganar en la calle lo que no pudiste ganar en las urnas, entonces el peso de la votación se disminuye. Y me parece que algo de eso puede haber también con la lógica del plebiscito, ¿no? Muchos te dicen, si gana el rechazo, entonces va a haber caos. Y a mí eso me recuerda a una frase de Pinochet, por cierto, del dictador, que decía, yo o el caos, ¿no? Si no votan por mí va a haber caos. Yo no creo que va a haber caos si gana el apruebo o si gana el rechazo. Creo que una opción va a ser bastante mejor para Chile que la otra, pero ambas son opciones legítimas. Si los chilenos votan por el apruebo, pues entonces iniciaremos un proceso constituyente con los costos que eso implica. Pero pues es lo que votaron los chilenos y tendremos que avanzar por ese camino. Pero sí me parece que, como tú bien dices, hay ciertos sectores que no parecen dispuestos a aceptar la voluntad del pueblo si esa voluntad del pueblo es distinta a la voluntad de ellos. Exacto. Y una cuestión importante es, ¿quiénes realmente, aparte digamos, de la pantalla de humo que suele haber en los medios de comunicación, ¿quiénes realmente se van a sentar a escribir esta nueva constitución? Bueno, para eso tenemos que mirar las reglas del juego, ¿no? Y ese es otro de los temas que a mí me parece bastante preocupantes. Si se vota apruebo, entonces va a haber una elección para una asamblea constituyente en abril del 2021, una elección que se va a realizar en conjunto con las elecciones para alcaldes, para concejales y para gobernadores regionales. Eso significa que van a haber 4 elecciones paralelas el mismo día, cosa que es bastante inusual en Chile. En Estados Unidos es bastante más usual, pero no en Chile. En estas elecciones se van a elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente de la misma forma que se eligen actualmente a los diputados. Esto es en distritos que tienen entre 3 y 8 miembros cada uno y se eligen por representación proporcional usando una fórmula de asignación de escaños que se conoce como DONT. Después por un matemático francés que la inventó. Entonces, con este sistema, lo que probablemente va a ocurrir es que vamos a tener representantes de partidos. Hay una nueva regla para esta elección y es que la mitad de los miembros de esta asamblea van a ser hombres y la otra mitad van a ser mujeres. Por lo tanto, cada partido va a tener que tener al menos 2 candidatos en cada distrito y van a elegirse entre 3 y 8 miembros de esta asamblea constituyente. La mayor parte de ellos van a ser representantes de partidos políticos que, como van a ser electos a la par de la elección municipal, probablemente van a aprovecharse del reconocimiento del nombre, del name recognition, de los candidatos a alcalde populares, de los candidatos a gobernadores regionales populares. Entonces vamos a tener muchos familiares, muchos políticos de carrera redactando esta nueva constitución. Mucha gente cree que se van a juntar personas sabias del mundo social nacional para redactar la constitución, que chilenos comunes y corrientes, chilenos y chilenas comunes y corrientes van a redactar la constitución, pero probablemente eso no va a pasar. Lo más probable es que terminen siendo operadores de partidos, más o menos la misma clase política que actualmente está en el Congreso. Sí, hay esa idea platónica de que los filósofos son los que van a estar redactando leyes o conduciendo el país. Una premisa importante en la democracia es una persona, un voto. ¿Eso va a pasar en cuanto a representación, en cuanto a escribir esta constitución? No, en Chile la elección presidencial sí respeta el principio de una persona, un voto, porque es un distrito nacional y cada voto pesa exactamente lo mismo. En Estados Unidos no, porque tenemos un colegio electoral y por lo tanto el voto en lugares más pequeños como Wyoming, como Alaska, como Hawái, pesa bastante más que el voto en lugares más grandes como California o el estado de Nueva York o la Florida. Pero en Chile la presidencial sí. En las elecciones para diputados no, porque los distritos son de distinto tamaño, tienen distintos números de representantes, pero son de distinto tamaño. En algunos distritos pequeños, como en la región del norte de Copiapó, se elige a un diputado por cada 50.000 habitantes. En otras partes de Santiago, Maipú, una de las comunas más grandes de Chile, el distrito donde está la comuna de Maipú, se elige un diputado cada 150.000 habitantes más o menos.
entonces el voto en Copiapó vale 3 veces más que el voto en Maipú. No va a haber ese respeto por el principio de una persona, un voto. Ese es otro de los problemas de diseño del proceso constituyente que parece no importarle a nadie, ¿eh? Yo soy una de las pocas personas que argumenta en defensa del principio de una persona, un voto. Todos dicen que están de acuerdo, pero en general, como la gente no se fija en los detalles, no le pone atención a los detalles, no sabe que las reglas del juego hacen que si ellos viven en Santiago, su voto valga bastante menos que si ellos viven en región. ¿Cómo tú crees que un montón de gente escribiendo, haciendo brainstorm alrededor de la nueva constitución, luego ofreciendo estas ideas, se va a poner de acuerdo en algo, cuando todos sabemos que ponernos de acuerdo entre dos personas ya es difícil, y un grupo de personas redactando una constitución? ¿Cuáles son los problemas de poner a mucha gente distinta a redactar una constitución? ¿Cuánto tiempo podría tomar? ¿Cuántos costos le significaría al país? ¿Y cuáles serían las dificultades de esto? Bueno, se ha hecho, ¿no? La Convención de Filadelfia redactó una nueva constitución. En América Latina redactamos constituciones todo el tiempo. América Latina tiene el récord mundial de nuevas constituciones. Un par de datos: cada constitución nueva es más larga que la constitución anterior. Entonces sí tenemos ahí un problemita de que estamos redactando constituciones que son cada vez más creativas, más largas. Existe adicionalmente una regla en Chile que ya se probó en la Constitución de Bolivia, que escribió en su primer periodo, se escribió en el primer periodo del presidente Evo Morales, que pone una condición de 2/3, que las reglas del proceso constituyente requieren de mayoría de 2/3 para ponerse de acuerdo de cuáles van a ser esas reglas. Eso nos lleva a pensar que probablemente la Constitución el proceso constituyente va a tener mayoría de 2/3. Para pasar algo van a tener que alcanzar una mayoría de 2/3. Algunos ilusos sugieren que eso va a hacer que la Constitución chilena sea una Constitución minimalista, porque va a ser difícil alcanzar los 2/3. Si alguien estudió teoría de juegos y ha analizado comportamiento de distintos grupos cuando se requieren mayorías amplias, lo que termina ocurriendo cuando tienes mayorías de 2/3 es que terminas poniéndole de todo a la Constitución para dejar contentos a todos, de tal forma de conseguir los 2/3 de los votos. Un poco lo que en Estados Unidos pasa con los omnibus bills en el Congreso. Le meten distintas enmiendas para satisfacer a distintos diputados de distintos distritos y así alcanzar la mayoría requerida. Entonces, creo que lo que vamos a terminar teniendo es una constitución, pero una constitución maximalista, que va a tener derechos contradictorios al interior de la Constitución y elementos contradictorios en la propia Constitución. O sea, va a decir, hay un Banco Central independiente, pero la Constitución también va a decir que la economía tiene que estar dirigida al servicio y al crecimiento de las personas, y la protección del medio ambiente, y las energías limpias, y la protección de los grupos indígenas, pero también atrayendo a la inversión extranjera y promoviendo la propiedad privada. O sea, todas cosas que en el fondo terminarán siendo un poco contradictorias, porque si promueves la propiedad privada, pero a la vez proteges a los grupos indígenas, eventualmente vas a tener algunos choques ahí de los derechos de unos contra los derechos de otros que alguien va a tener que adjudicar, ¿no? Y ahí, en mi visión, y por eso soy tan crítico de esto, es que el proceso constituyente no va a terminar en Chile, o la incertidumbre que genera el proceso constituyente no va a terminar en Chile con la nueva constitución, sino que va a seguir después, precisamente porque vamos a terminar judicializando muchas de las cosas que la constitución debiese definir. Claro. Y un poco voy a quebrar todo esto. ¿Qué pasa, un escenario de otro mundo, si decidiéramos no tener ninguna constitución? Tipo Inglaterra, Nueva Zelanda. ¿Por qué no podríamos hacer eso? ¿Por qué no se me ha escuchado de eso? Sí, bueno, porque en general los países que tienen esa tradición son países que fueron colonizados por el Reino Unido, ¿no? Por Inglaterra, y que siguen esa tradición. No es que Inglaterra no tenga constitución, Inglaterra sí tiene, el Reino Unido tiene una constitución que se basa en tradiciones, ¿no? En acuerdos, grandes acuerdos que se han ido forjando en el tiempo y que datan desde la Carta Magna. O sea, el argumento de que el Reino Unido no tiene constitución es un poquitín falaz. Hay ciertas cosas que son flexibles, otras cosas que son grandes acuerdos que en general se respetan. Y el Reino Unido también ha firmado una serie de acuerdos internacionales que lo obligan a respetar ciertas normas y ciertos acuerdos. Eso también podría ser cierto, pero la tradición hispanoamericana es una tradición un poco distinta, ¿no? Nuestra tradición, nosotros queremos poner todo en la Constitución y establecer todos los derechos. Entonces, la Constitución estadounidense, que sigue un poco más la tradición inglesa, que es la misma desde 1787,
argumenta que, o plantea cosas bastante generales y en base a esas cosas generales se interpretan muchas cosas después, ¿no? El derecho al aborto, por ejemplo, no está en la Constitución propiamente escrito, sino que se interpreta a partir de ciertos principios básicos constitucionales. La Constitución prohíbe el cruel and unusual punishment, y a partir de eso se interpretan muchas cosas si lo son o no lo son. Los padres fundadores nunca pensaron en que íbamos a tener internet, mucho menos televisión, radio. De hecho, recién estaban funcionando los diarios, pero pues establecieron ciertos principios. Esos principios después la Corte Suprema en Estados Unidos regularmente adjudica qué cosas son constitucionales y qué cosas no lo son. Eso también podría ser un principio, pero en general la tradición de los países de América Latina es que ponemos todo, absolutamente todo en la Constitución, y por lo tanto cada Constitución es bastante más larga que aquella Constitución que llegó a reemplazar. Sí. ¿Cuáles serían los derechos más importantes que la gente está pidiendo que sean resguardados en Chile? ¿Cuáles serían esos derechos que no están resguardados en la actual Constitución que se quieren implementar en la nueva Constitución? Bueno, mucha gente habla de que necesitamos ser una sociedad de derechos, ¿no? El derecho a la salud, por ejemplo, el derecho al empleo. Muchos quieren tener un derecho al trabajo, inspirado esto un poco en la Constitución mexicana de 1917, que garantiza a toda la gente el derecho a un salario o a un empleo digno y bien remunerado. Pues, vemos que eso no, el hecho de ponerlo en la Constitución no significa que inmediatamente va a ocurrir. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo? ¿Cómo medimos eso? Claro, ¿cómo lo mides? ¿O a quién vas a reclamar si no lo tienes? De hecho, la Constitución de la Ciudad de México, que se redactó para el 2018, creo, 2017, garantiza el derecho a una vida sexual plena, ¿no? Y de nuevo, ¿a quién le vas a reclamar si no tienes una vida sexual plena? Ahí estoy siempre un poco engañoso, porque ese derecho está ahí por los derechos de las personas transgénero, ¿no? De identidad de género. Pero de nuevo, hay ciertas cosas que tú puedes querer poner en la Constitución, pero eso no significa necesariamente que se van a respetar. La Constitución actual, de hecho, en Chile, garantiza el derecho a la protección del medio ambiente, pero eso no significa necesariamente que el derecho al medio ambiente esté debidamente protegido. Entonces, pero la gran inspiración en tema de los derechos aquí es más bien el derecho a una pensión digna. Los chilenos quieren una pensión bastante mejor que la pensión que reciben con el sistema privado de pensiones, pero eso va a ser mucho más difícil y no pasa por una nueva constitución, pasa por reformar el sistema de pensiones. Hoy por hoy los chilenos contribuyen con el 10% de su sueldo bruto a sus pensiones. Hay un tope, pero más o menos la gran mayoría pone un 10% de su sueldo, y se pueden jubilar las mujeres a partir de los 60 años y los hombres a partir de los 65. En Estados Unidos es 67, y para cuando tú te jubilas va a ser más de 70. Entonces, la gente se jubila relativamente joven en Chile, se puede jubilar todavía relativamente joven, hay esperanza de vida que es similar a la de Estados Unidos, y por lo tanto, el dinero que acumularon durante sus años de trabajo, la gente además tiene grandes lagunas, y otros imponen, ese 10% es sobre un sueldo bruto bastante más bajo que el sueldo líquido, que el sueldo real que están recibiendo. Entonces al final acumulan muy poco dinero y por lo tanto sus pensiones son muy bajas. La gente quiere pensiones muy altas, pero no quiere hacer esa contribución mensual superior al 10%. En Estados Unidos la contribución, si sumas la de el empleado y el empleador, es más o menos un 15%. En Chile es solo un 10%, y por lo tanto para mejorar las pensiones la gente va a tener que poner más de su sueldo, o si lo pone el empleador, igual le van a quitar de su sueldo bruto a las personas. Entonces van a tener que hacer una mayor contribución. Pero la gente cree que esto se soluciona solo con ponerlo en la Constitución, y eso naturalmente los deja un poco más tranquilos, porque si lo ponemos en la Constitución van a mejorar mis pensiones, cuando en realidad las pensiones mejoran solo si tú empiezas a ahorrar un poco más para tu vejez. Y eso para mucha gente es muy difícil, pero para mucha otra gente tampoco lo hacen, ¿no? ¿Por qué tú crees que existe esa creencia? Porque es casi de otro mundo, metafísica, el creer que poner palabras en un papel inmediatamente va a cambiar la realidad. ¿Y por qué? Y además quiero decirte, ¿por qué la gente cree tanto en una nueva constitución y no en las reformas a la constitución? ¿Por qué una constitución sería mejor que reformar esta constitución otra vez? ¿Es por el pecado de origen exclusivamente? Yo creo que es por el pecado de origen, ¿no? Porque tiene este origen en Pinochet, y por lo tanto dicen, si lo hacemos nosotros va a ser mejor. Pero la gente tampoco sabe qué es lo que dice la Constitución. Cuando le preguntamos a la gente cuántos senadores hay hoy en Chile,
solamente el 5, el 8% de la gente sabe cuántos senadores hay en Chile. Esa es una de las cosas que va a tener que regular la Constitución. O sea, si no sabe lo que dice la Constitución, ¿por qué cree que está mala? Y es por la cuestión de su ilegitimidad de origen. Ahora, yo creo, y esto me parece que es importante, que en América Latina en general, como el Estado inventó a la nación, la gente siempre cree que las soluciones vienen del Estado. En Estados Unidos, Ronald Reagan decía en los 80, y yo no soy un partidario de Reagan, pero Reagan decía que las 9 palabras más temidas del idioma inglés son: yo soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. Y Reagan lo usaba irónicamente diciendo que el gobierno era más el problema que la solución. Yo sí creo que el gobierno y el Estado muchas veces es la solución, pero me parece que en América Latina muchos, y eso también ocurre en Chile, creen que el Estado siempre tiene las soluciones, cuando muchas veces las soluciones no van por el Estado y si te quedas esperando que el Estado te solucione los problemas no vas a llegar a ninguna parte. Pero eso nos hace nos lleva a discutir más bien como la historia de Chile y la historia de los países de América Latina, de por qué son lo que son. Como la frase que dice: cuando tú le das al gobierno toda la potestad para darte todos los derechos, cubrir todos tus derechos, también le das la potestad para quitarte todo. Sí, pero lo que pasa, por ejemplo, en Chile es que la gente no sabe que paga impuestos, ¿no? Entonces todos te dicen: sí, el gobierno tiene que entrar a ayudar. Y tú dices: pues si el gobierno entra a ayudar es porque te va a cobrar impuestos a ti. Y la gente dice: no, que paguen las empresas mineras, Chile exporta mucho cobre, o que paguen los más ricos, ¿no? Que son los que pagan impuestos. Pero en general, todos los chilenos, en particular los que pagan menos, los que tienen menos ingresos, pagan impuestos. Hay el impuesto al sales tax, o el equivalente al value added tax, el VAT o el IVA, que es en español, en Chile es de 19%, o sea, todas las personas pagan un 19% de sus ingresos, si lo consumen todo, pagan un 19% de sus ingresos. Aquellos que tienen capacidad de ahorro y no lo consumen todo, parte de ese dinero no paga ese 19% y por lo tanto terminan pagando tasas de impuestos más bajas que los más pobres. Y más encima, Chile tiene impuestos específicos a la gasolina, que se pagan a través del transporte, o sea, la gente que usa el transporte también paga más impuestos, y hay impuestos a los cigarrillos y al alcohol. Entonces, las personas de menos ingresos compran cigarrillos y alcohol y no quinoa, entonces van a terminar pagando más impuestos que los que compran quinoa y son un poco más saludables. Pero la gente no sabe eso. Cuando tú vas a comprar en Chile no te aparece el precio del producto más los impuestos, como en Estados Unidos, sino que te aparece el precio final del producto y no sabes cuando pagas 1.000 pesos, como $1.15 por un kilo de pan, no sabes que estás pagando un 19% de esos 1.000 pesos, o sea, 190 pesos al Estado por los impuestos. Entonces la gente dice que el Estado me ayude, pero no entienden que el Estado financia todas sus cosas a partir de los impuestos que es capaz de recolectar. ¿Tú crees que hubiese habido un estallido social si Chile económicamente hubiese estado mejor, si las personas, si el desempleo no hubiese sido tan alto en aquel entonces, si hubiese habido un sentido de bienestar mayor, o esto responde simplemente a esa visión de este modelo, otra vez, es de Pinochet, neoliberal? Pero si las personas hubiesen estado económicamente bien, más felices, si no hubiesen sentido que, etcétera, que están siendo dejadas a la mano de Dios, ¿hubiese habido un estallido social? Pues no lo sabemos, pero la historia de América Latina es cíclica, ¿no? El año 88, yo tomé mi primer curso sobre política de América Latina en la Universidad de Illinois. Chile estaba haciendo su transición a la democracia, era el último año del gobierno Ronald Reagan, yo tenía 18 años, tomé este curso en la Universidad de Illinois y aprendí lo siguiente, que en América Latina la democracia más estable de la región era Venezuela, pero que Venezuela tenía 3 problemas. Tenía altos niveles de desigualdad, tenía mucha dependencia de un solo commodity, vendía fundamentalmente petróleo, con todos los problemas que eso implicaba, y tenía una clase empresarial y política crecientemente corrupta, con poca movilidad social. Pero aparte de eso, Venezuela era la democracia más estable de América Latina, y todos los otros países habían tenido dictaduras, estaban en problemas. Y bueno, al año siguiente vino el Caracazo, y desde entonces la historia de Venezuela ha sido una historia de decepción, y hoy Venezuela es una de las democracias más débiles, más problemáticas, con un 20% de su población que se ha ido del país. Y yo en la universidad, hasta septiembre del 2019, enseñaba que Chile era la democracia más estable de América Latina, pero que Chile tenía 3 problemas: altos niveles de desigualdad con poca movilidad social,
dependíamos todavía mucho de las exportaciones del cobre y teníamos una clase empresarial y política crecientemente corrupta. O sea, las condiciones para que esto fuera una cuestión cíclica y se volviera a repasar lo que pasó en Venezuela, estaban ahí porque esos son los problemas de América Latina. Si nuestros países no son capaces de generar más movilidad social, de darle más oportunidades a la gente, de irnos más allá de la dependencia de las exportaciones o de un solo producto que exportamos y de mejorar la calidad de nuestra clase política, pues esta historia se va a volver a repetir. Y de aquí a 30 años, cuando tú estés en mi posición y alguien te esté entrevistando, quién sabe con qué sistema tecnológico que exista entonces, tú dirás, pues esto pasó hace 30 años. Y el 89 alguien habría dicho, y de hecho si uno revisa la historia, el año 58, Cuba era una de las economías más desarrolladas de América Latina. No era democracia, pero la mayoría de los países de entonces no tenían democracia tampoco en América Latina. Y siendo una de las economías más desarrolladas, tenía tres grandes problemas. Altos niveles de desigualdad, dependía mucho de las exportaciones de azúcar y tabaco, y tenía una élite empresarial y política crecientemente corrupta. La historia de América Latina es cíclica, y eso es lamentable porque después retrocedemos, a Argentina le pasó eso a comienzos de siglo, y a fines de 1700 Haití era una de las economías más desarrolladas de América Latina, con profundos niveles de desigualdad y con esclavitud, pero el problema de América Latina es que si no hacemos una sociedad que funcione para todos, donde el lugar en que tú estás en la sociedad sea determinado por tu mérito y no por tu apellido, no por el lugar donde naciste, pues este tipo de situaciones van a seguir ocurriendo y nuestros países nunca van a ser capaces de despegar y vamos a seguir estancados en la mitad o en la parte baja de la tabla de los países del mundo. ¿Crees que los políticos de hoy en día en Chile, como se dice, son la peor clase política que ha habido? No, yo creo que los políticos los hacen las reglas, ¿no? Igual que el comportamiento de todos nosotros está definido por las reglas. Yo creo que hay ciertos momentos especiales en que puedes tener alguna clase política que es un poco más visionaria, pero que en general los políticos no son mejores que la sociedad, y los políticos están determinados por las reglas. Creo que en Chile tenemos malas reglas y las hemos ido empeorando de a poco, y eso lleva a los políticos a que se preocupen, pues, o respondan a los incentivos que las reglas establecen. Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de la gente le gusta esta idea de que haya límites a la reelección, ¿no? Que los políticos después de un par de periodos dejen sus cargos para que no se repitan mucho en el poder, porque hay una ventaja de los incumbentes siempre, y eso hace que las tasas de reelección sean muy altas. Pero si lo piensas un poco, ¿qué va a hacer el político en su último periodo en el Congreso? Se va a tratar de buscar una nueva pega, un nuevo trabajo, y por lo tanto va a trabajar no para su distrito, al que no va a volver nunca más, sino que va a trabajar para su próximo empleador, para tratar de pasar leyes que le favorezcan a aquellos que quieren, para quienes quiere trabajar en el próximo periodo. Entonces, limitar la reelección no genera políticos de mejor calidad, sino que al contrario, genera políticos de peor calidad. Pero la gente muchas veces legisla con el vientre, ¿no? Diríamos con la guata, your guts, en inglés. Y eso hace que muchas veces tomemos decisiones que terminan siendo contraproducentes respecto a lo que queremos alcanzar. Y por último, para nuestros amigos que no son chilenos, ¿qué es lo que está pasando en Chile en la Araucanía? Es una pregunta complicada. Yo crecí en la Araucanía, de chico viví en la ciudad de Temuco por 4 años, así que conozco bastante bien la zona y le he seguido muy bien. La historia larga, para hacer una historia larga corta, lo que pasó es que el pueblo mapuche se mantuvo relativamente independiente durante la colonización. Había un río, el río Biobío, del que los españoles no pasaban de ahí al sur, y llegaron incluso a un acuerdo, llegaron a pactos. Pero después de que el Estado chileno se independizó, la nación chilena comenzó a expandirse hacia el sur gracias al ferrocarril, y empezó a invitar a inmigrantes europeos a que se vinieran al sur, en lo que se llamó la pacificación de la Araucanía. Y eso le quitó las tierras a los pueblos mapuches. Y ahora, después de 140 años después, tenemos el problema de que los mapuches quieren, o muchos de ellos quieren sus tierras de regreso. En general el pueblo mapuche está empobrecido. Los descendientes de los inmigrantes que llegaron son tan chilenos como todos y tienen también derecho a esos títulos de propiedad que se los dio el Estado, pero el Estado tiene una deuda pendiente con el pueblo mapuche. Esa deuda ha sido asociada con entregar tierras, pero entregarle la tierra a la gente no es suficiente porque las tierras
no son necesariamente productivas, necesitas mucho dinero para hacerlas productivas, muchas veces las tierras son mejores para fines agrícolas y por lo tanto tienes que invertir y esperar varios años para que las tierras empiecen a producir, y eso lo hace mucho mejor las grandes empresas forestales. Entonces tenemos este problema de grupos mapuches que no quieren participar del mismo desarrollo que del resto de la sociedad, un problema que ya se dio en el siglo XIX, otros grupos que tienen reivindicaciones un poco más políticas, y esto nos genera una tensión bastante grande que los gobiernos sucesivamente, de izquierda y de derecha, no han sabido responder. Es una tensión bastante grande y bastante importante, que pasa por reivindicaciones históricas, territoriales, de propiedad, pero también por otras cuestiones simbólicas que el Estado chileno ha negado al pueblo mapuche el reconocimiento, y que en general en la sociedad chilena, bastante racista y bastante clasista, el ser mapuche es visto como algo inferior. ¿Cuándo sería apropiado decir que hay terrorismo? Sí, sí, pero la definición técnica y legal de terrorismo lleva a un montón de discusiones sobre qué es lo que es, qué es lo que constituye. Claramente hay violencia y hay hartos niveles de violencia, dependiendo de la definición de terrorismo que uses, puede decir que también hay terrorismo. Pero pues hay debilidad del Estado de Derecho y hay grupos que están armados y que tienen capacidad de infligir miedo y de violencia contra el Estado de Derecho y contra la población. Ha habido muertes de ambos lados y han muerto bastantes civiles y muchas otras personas han resultado heridas. La región es la región menos desarrollada de Chile y efectivamente hay interés en muchos otros grupos terroristas conocidos de involucrarse en el conflicto mapuche y también de muchos otros que tienen intereses económicos detrás de esto. La situación es bastante compleja, pero pues sin duda hay niveles crecientes de violencia que algunos pueden definir como terrorismo. Te quiero hacer la última pregunta ya para finalizar. ¿Tú crees que en Chile se ha perdido ya de manera supina el Estado de Derecho? Cuando tú ves, por ejemplo, yo me acuerdo hace años atrás, Carlos Larraín, el hijo de Carlos Larraín, atropelló a alguien, lo mató, no le pasó nada. Por supuesto, llegó a una compensación económica. También ahora la gente dice que lo que está pasando con Celestino Córdoba también se está saltando las leyes. Pero sí hay casos por todos lados, por todos lados. ¿Qué pasa cuando en el Estado, en la sociedad empieza a ver este problema de credibilidad y ya cualquier persona pareciera ser que puede hacer lo que quiere, y si tiene algún medio de lo que sea, a veces económico, a veces que pertenece a una minoría, etcétera, etcétera, puede saltarse la regla que nos rige a todos? Sí, bueno, tú estás describiendo los resultados de sociedades profundamente desiguales, ¿no? Las reglas no aplican a todos por igual. Y me da la impresión de que eso pasa mucho en Chile. La desigualdad se manifiesta no solo en los ingresos, sino en el acceso a la justicia que tienes, en el acceso a distintos tipos de derechos que puedes tener. Y eso es característico de muchos países de América Latina. Yo en mis clases en la Universidad de Nueva York hago un ejercicio que tal vez tú lo podrías hacer con tus alumnos o con tus compañeros. Cuando discutimos América Latina, yo les digo, ok, por favor miren a su alrededor y apunten mentalmente, no lo hagan físicamente, mentalmente, a la persona que ustedes creen viene de la familia de más ingresos. Y pues los chicos se miran y se ponen a reír, porque es difícil saber eso en una universidad tan global como en Guayuno, ¿sabes? Cuáles son los ingresos de la familia. En América Latina en general, tú me dices a qué universidad vas y yo te digo cuáles son los ingresos de tu familia, ¿no? Entonces, los problemas en América Latina son que nuestras sociedades tan segregadas, hacen muy difícil hablar de una sociedad como tal, ¿no? El gran discurso de Luther King en Washington hablaba de que iríamos a la cárcel juntos y pelearíamos juntos. Pues en Chile no combatimos juntos y ciertamente algunos no van a la cárcel y los que van a la cárcel no van a la misma cárcel que el resto de las personas, ¿no? En la mayoría de los países de América Latina, si tienes dinero, puedes irte a una cárcel distinta que si no tienes dinero. Y ahí se viola flagrantemente el principio de la igualdad. En Chile la ironía es que hay algunas cosas que funcionan bien, ¿no? Por ejemplo, las carreteras en Chile funcionan bastante bien. Yo siempre digo que si la clase política la clase política usa las carreteras, por lo tanto las carreteras funcionan bien. Si la clase política estuviera obligada a ir a los mismos colegios
y a los mismos hospitales que el resto de la población, entonces los colegios y los hospitales también funcionarían también como, como las carreteras. El problema muchas veces en Chile es que la élite o la clase política es parte de esa élite segregada y todos viven en la misma parte de la ciudad, aunque representan a distritos muy distintos. En Estados Unidos en general los representantes viven en sus distritos, porque en casi todos los distritos hay al menos algunos barrios de más ingresos. En Chile, muchos representantes políticos, muchos legisladores viven en el barrio alto de la capital y representan a distritos de sectores sumamente pobres, porque presumiblemente viven ahí o tienen alguna oficina en la que fijan residencia, pero pues eso solo te refleja de nuevo que la élite está muy alejada de la gente, que era el problema que había en Venezuela el año 89 y el problema que había en Cuba el año 79. Así es. Profesor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y esperamos tenerlo en alguna otra oportunidad, quizás después del plebiscito, para conversar los Pues un resultados de placer, este. Francisco, y suerte en este singular año académico que nos toca a todos allá en Estados Unidos y que está por comenzar. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Adiós. Chao, chao.